Listo, ya se está grabando, entonces vamos a empezar. En primer lugar, me presento otra vez. Soy José Rodrigo Granados González, el coordinador académico del grupo de interés. Y el día de hoy, junto a mi compañero Juan David Quijano, vamos a presentarles manejo en urgencias del adulto intoxicado con el doctor Luis Carlos Rojas, nuestro tutor del grupo de interés, y la doctora Pilar, también toxicóloga clínica y ex vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Toxicología Clínica, quienes nos acompañan hoy pues para revisar la charla y resolver también cualquier cuestión que surja durante la misma. Mucho gusto a todos los asistentes. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por asistir, por estar aquí con nosotros. Y entonces vamos dando inicio. Listo. Estas son algunas de las referencias que usamos. Entonces, está en la guía de manejo de las emergencias toxicológicas del Ministerio, el libro de toxicología Poisoning and Drug Overdose, Guyton y Hall, y de farmacología Katsum, además de unos informes también del Ministerio del Civigila sobre el evento de suicidio y también de intoxicaciones por sustancias químicas en Colombia, además de un artículo también de el manejo general del paciente intoxicado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en la charla de hoy? Inicialmente, unas generalidades sobre cómo es el ambiente de las intoxicaciones en Colombia, el abordaje inicial. Entonces ya vamos a hablar de todo el manejo del paciente en urgencias, desde el ABCD de la descontaminación, las medidas para aumentar la eliminación, los paraclínicos y finalmente nuestras conclusiones para que se lleven a la casa. Entonces, en generalidades, yo les pongo la cuestión de si más bien son particularidades. ¿Por qué? Porque realmente no podemos hablar de que esto aplique a todo contexto, a todo país, ni la parte epidemiológica, ni realmente ninguna intoxicación particular, porque la disponibilidad, ya sea de medidas para tratarlas o de por sí la prevalencia de diferentes tipos de intoxicaciones y de la causa de esas intoxicaciones, puede variar mucho dependiendo del país, así como del contexto rural o urbano o incluso el estrato socioeconómico, ya que en países, por ejemplo, en desarrollo, cambia mucho el perfil epidemiológico con respecto a los países ya desarrollados. Entonces, algunos conceptos básicos. ¿Qué es toxicidad? Toxicidad es el potencial de una sustancia para causar cambios fisiológicos nocivos en un organismo. Se correlaciona con el veneno, que es la sustancia que posee la capacidad de generar este daño. Y el envenenamiento será los cambios fisiológicos que resultan de la exposición a esta sustancia. Ahora también podemos dividir el tipo de exposición entre si es intencional o voluntaria. Y de esto se subdivide si es una con intención recreacional o por un intento de suicidio, que también es muy diferente, es muy importante diferenciarlos porque también cambia mucho, por ejemplo, las cantidades ingeridas de los tóxicos, así como la posibilidad de que se repita el evento y en general nos puede también cambiar la conducta frente al mismo. También tenemos exposiciones de tipo ocupacional, accidental, delictiva y ambiental. Y además es importante reconocer que realmente no siempre va a haber una sustancia única, sino pueden ser mezclas, por ejemplo, con productos químicos que traigan diferentes sustancias de las cuales contribuyan a la intoxicación y a los síntomas del paciente. Y finalmente acá les quiero recordar también es cuando tenemos una intoxicación, por ejemplo, por un fármaco, vamos a tener que dividir sus efectos entre el terapéutico, que es el que esperamos y es favorable para el paciente, el indeseable, que puede ser tanto un efecto secundario, que no va a ser un efecto nocivo que comprometa la vida del paciente, y el efecto tóxico, que puede ser a su vez farmacológico, patológico o genotóxico, y estos sí nos van a tener un efecto que comprometa la vida del paciente o en general que requiere una intervención para prevenir un desenlace o una complicación pues, más grave. Entonces, antes de empezar, ya con la parte de epidemiología,
quiero preguntarles, según ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál es el tipo de exposición más frecuente en nuestro medio? Haciendo referencia a, por ejemplo, ocupacional, ambiental, delictiva, accidental, por intento de homicidio o intento de suicidio. Entonces, pueden comentar en el chat y mi compañero Pablo nos va a leer las respuestas. Pablo, ¿qué han dicho? ¿Qué opinan nuestros? Bueno, hasta ahora las respuestas que hemos visto es que la gente piensa que son más, ¿Se te cortó más que? en el momento la gente piensa que son más causas de suicidio. Sin embargo, también dicen que pueden ser delictivas y ocupacionales principalmente, o si no, accidentes. Listo. Entonces ya vamos a ver la respuesta a eso. En términos generales, vamos a tener que la incidencia en Colombia para el 2017 fue de 80,6 casos por cada 100.000 habitantes. Tuvimos 30.000 muertes aproximadamente al año por intoxicaciones agudas debido a sustancias químicas y a grandes rasgos se pueden presentar hasta 186.000 muertes al año por intoxicaciones autoinfligidas. Aquí hace referencia pues otra vez a lo que están comentando, al intento de suicidio, esto con plaguicidas. Esto es importante porque va a ser una sustancia que se va a presentar mucho en nuestro medio y que va a tener una mortalidad más elevada, como ya vamos a ver. Entonces, acá les quiero mostrar que, precisamente como les decía, nuestra prevalencia de cada tipo de intoxicación no va a ser la misma que en otros países. Entonces, por ejemplo, la tabla de la derecha, salida de Katsung, nos habla también de la frecuencia de envenenamientos por sustancias, pero obviamente no en nuestro medio. Y lo que quiero comparar es, por ejemplo, fíjense en pesticidas. Ahí sale en un 3,2%, mientras que en nuestro medio tiene una incidencia del 21,2%, es decir, va a ser muchísimo mayor, mucho más importante además considerando su mortalidad, y por esto no podemos guiarnos por estadísticas globales o de otros países, sino que hay que tener en cuenta el contexto en que nos encontramos, tanto en nuestro país como en general la zona en la que lleguemos a practicar. Además, las sustancias pues, más frecuentes van a ser medicamentos, seguidas de sustancias psicoactivas y luego plaguicidas, ya con las otras sustancias pues con unas menores frecuencias. Y las sustancias que se van a asociar a más muertes en humanos van a ser sedantes, hipnóticos, antipsicóticos o en general psicofármacos, medicamentos cardiovasculares, acetaminofén, opiáceos, inhibidores de recaptación selectivos de serotonina y estimulantes o drogas ilícitas. Adicionalmente, les quería mostrar pues cómo es el patrón de intoxicación del adulto o pues la prevalencia de cada tipo de intoxicación. En general se va a correlacionar mucho con los datos que ya les mostré, pero vamos a ver que difiere mucho pues de los grupos etarios pediátricos. Básicamente las intoxicaciones del adulto van a establecerse en ese patrón epidemiológico desde la adolescencia, donde va a cobrar un papel muy importante precisamente la intencionalidad suicida, que nos va a definir también el uso de varias sustancias. Y como podemos ver, este patrón se va a mantener disminuyendo en frecuencia, pero con una proporción muy similar entre los tipos de sustancias. Y la respuesta a la pregunta, efectivamente, era la intención suicida, seguida de la accidental, la psicoactiva y ya en mucho menor medida ocupacional, delictiva, desconocida, automedicación y finalmente homicida. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para la intervención, particularmente por la probabilidad de que el paciente vuelva a intentar con este medio u otro medio o con sustancias más mortales
el intento, pues un nuevo intento de suicidio. También les quería mostrar brevemente, tenemos unas estadísticas también del 2018 y esto es simplemente para mostrarles lo importante que es el intento de suicidio, siendo que fíjense en medicamentos y plaguicidas. En 2017 tuvimos 13.300 aproximadamente casos de intoxicación por medicamentos, mientras que en 2018 fueron nada más 4.300. Pero esto no cambió por el hecho de que se presentaran menos, sino por el reporte, porque en 2018 cambió el modo de reporte y los que eran con intención suicida pasaron a los reportes de intento de suicidio y no de intoxicaciones. Es decir, que la mayor parte de todas las intoxicaciones, tanto por medicamentos como por plaguicidas, van a ser por intentos de suicidio y estos van a ser responsables también de gran parte de la mortalidad debido pues a la modalidad en que se emplea. Y a su vez, acá les muestro efectivamente, ya aterrizándolo también a datos más exactos, las intoxicaciones entonces con intención de suicidio van a ser el método más común utilizado principalmente por mujeres y entre estas se van a usar principalmente medicamentos. ¿Y qué diferencias hay entre mujeres y hombres? Las mujeres van a tener una mayor tendencia en las intoxicaciones con medicamentos y también un poco mayores por otras sustancias y gases. Los gases que pueden ser ocupacionales o también accidentales, pues en el hogar, mientras que el hombre va a tener una prevalencia mayor en todos los demás, principalmente en sustancias psicoactivas, metanol, plaguicidas, metales y solventes. Y las muertes, como les vengo diciendo, las principales van a ser por plaguicidas, seguidos más o menos parejo por sustancias psicoactivas y medicamentos, a pesar de lo diferente que es la frecuencia de las intoxicaciones por cada uno. Listo. Entonces, ok. Entonces, en cuanto al manejo, digamos, al abordaje inicial del paciente intoxicado en el servicio de urgencias, pues va a ser muy importante que antes que nada recordemos las cosas esenciales, antes de empezar a hablar de las especificidades del paciente intoxicado. Y es que, como todo paciente, tal vez en el contexto de urgencias, nuestra prioridad va a ser necesariamente estabilizarlo. Y para eso, pues, es muy útil el abordaje que ya, digamos, conocemos de múltiples urgencias, que es el de la ABCDE. Entonces, A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de déficit neurológico y E de exposición. Digamos que ese es como el abordaje general de un paciente en urgencias. Vamos a ver qué cambia, digamos, en el contexto del paciente intoxicado particularmente. Entonces, vamos a repasar brevemente algunos puntos importantes en cada uno de estos pasos. En vía aérea va a ser muy importante mirar que sea tanto permeable como sostenible. Ahí va a ser particularmente importante evaluar el estado de conciencia del paciente para saber si es capaz de mantener su vía aérea por sí mismo o si necesitamos asegurarla para garantizar que no. En general, un Glasgow menor o igual a 8 va a ser altamente sugestivo de que no es sustentable esa vía aérea y que deberíamos considerar medidas avanzadas por nuestra cuenta. Por ejemplo, esto va a ser particularmente importante también en el caso de ciertas intoxicaciones, por ejemplo, en la ingesta de cáusticos que pueden causar edema o que pueden causar úlceras en la vía oral, pues, en la cavidad oral, y esto puede repercutir también en esa sustentabilidad y permeabilidad de la vía aérea, por darles un ejemplo. En el caso de B de respiración, pues entonces va a ser muy importante mirar cómo está el estado de oxigenación de ese paciente, cómo está la saturación de oxígeno, si necesita un aporte de oxígeno suplementario, ya sea un dispositivo de bajo o de alto flujo, dependiendo pues particularmente de la intoxicación. Digamos que va a ser muy importante, como vamos a ver más adelante, que se identifique cuál es la fuente. En cuanto a C de circulación, pues tiene que ver con las variables vitales básicas de frecuencia cardíaca, de presión arterial, de evaluar, por ejemplo, cómo está el volumen intravascular. Recordemos que en el caso de un paciente intoxicado va a ser particularmente frecuente que haya depresión del volumen intravascular, ya sea por digamos, hemorragias por algún tipo de sangrado intestinal, o si, por ejemplo, hay una deshidratación profusa porque el paciente haya vomitado demasiado, cosas por el estilo. Entonces va a ser muy importante evaluar ese estado circulatorio. Si el paciente efectivamente está con depresión o con algún grado de hipovolemia, inmediatamente iniciar la reposición de líquidos endovenosos va sin duda a ser bastante útil en este paciente. Y ya vamos a hablar como unas cosas ya específicas del paciente intoxicado. Algunos autores en la D hablan no solo del déficit neurológico, entendido como pues un examen neurológico completo que nos permita evaluar si hay signos de focalización, si hay déficit motor o sensitivo particular, mirar cómo está el estado de conciencia, mirar cómo está el alertamiento,
pero también la D de descontaminación. Y aquí va a ser particularmente importante, ya vamos a ver un poco más adelante las medidas generales de descontaminación que podemos utilizar en el servicio de urgencias y cuáles son sus indicaciones, pero digamos recordar en este paso, en el contexto puntual del paciente intoxicado, la D también muchas veces implica descontaminación, entonces tenerlo como muy en cuenta. En cuanto a la E de exposición, pues establecer a qué estuvo expuesto el paciente. Por ejemplo, las mnemotecnias como el sample son particularmente útiles en estos casos. También pues tiene que ver con evaluar completamente el paciente. De hecho, en el examen físico, cuando evaluamos completamente al paciente y lo exponemos, podemos encontrar algunos indicios que nos puedan sugerir una u otra cosa. Por ejemplo, signos de venopunción en pacientes que consuman consumidores de drogas intravenosas, por ejemplo, ampollas o, por ejemplo, picaduras que sugieran algún accidente ofídico o, por ejemplo, alguna picadura de araña en particular, pero dentro de la E también va a ser muy importante esto, revisar las pertenencias, revisar la ropa del paciente y demás elementos personales. Muchas veces las pistas para enfocarnos hacia cuál tipo de exposición y hacia cuál tipo de intoxicación está sufriendo el paciente pueden encontrarse en este tipo de elementos. Entonces va a ser bien importante en el contexto de la sala de urgencias y además algunos autores del abordaje del paciente intoxicado nos agregan dos letras más, la F y la G. La F, en cuanto a terapia enfocada, pues esto tiene que ver sobre todo con reconocer cuáles intoxicaciones son susceptibles de, por ejemplo, un manejo específico o de un antídoto particular, iniciarlo lo más pronto posible cuando se tenga pues indicación y seguridad para administrarlo, y la G de conseguir un toxicólogo. Por supuesto que esto va a ser muy importante en general. Los pacientes intoxicados en urgencias, en la medida de lo posible, deberían ser valorados por un toxicólogo. Por supuesto, esto no significa que se deba atrasar el inicio de la atención oportuna, por eso, digamos, la importancia de esta charla también tiene que ver con ver las medidas generales que puede tener el médico y los abordajes del médico general en urgencias antes de que el toxicólogo aparezca, porque pues puede que no esté tan disponible. Digamos que esto no debe retrasar el manejo, pero idealmente debemos conseguirlo como más adelante. Vamos a ver entonces como un par de guías puntuales en cada uno de los pasos del abordaje. En cuanto a la anamnesis, que pues sabemos es el pilar de toda evaluación clínica y va a ser fundamental para construir una buena historia, hay algunas consideraciones especiales para el paciente intoxicado, sin que esto implique que no vayamos a hacer el resto de la anamnesis, por supuesto. Pero ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta particularmente? En el caso de los antecedentes farmacológicos, preguntar no solo por los medicamentos pues, convencionales o prescritos, también preguntar si el paciente se automedica y además incluir, por ejemplo, vitaminas, productos herbales, productos homeopáticos, que muchas veces son pasados por alto y que representan una parte importante de, por ejemplo, interacciones medicamentosas no deseadas o de intoxicaciones en este contexto. Y en el caso de los toxicológicos, preguntar siempre por el uso y por el abuso de sustancias psicoactivas, si ha habido pues, exposición a químicos o metales. Asimismo, indagar por la ocupación, por los pasatiempos y cuáles sustancias se encuentran disponibles en el hogar. Desde medicamentos, pasando por productos de limpieza o plaguicidas y químicos, todos estos van a ser muy importantes para saber y empezar a hacernos una idea de qué tuvo nuestro paciente contacto, a qué estuvo expuesto. Va a ser útil procurar pues, recuperar el envase del tóxico para poder saber cuál es el nombre exacto, cuál es la concentración a la que estuvo. Si se consigue, es bastante útil. Y quiero hacer particular énfasis en esto último. Incluir a familiares, acompañantes e incluso al personal que ingresa al paciente de urgencias dentro del interrogatorio. Esto va a ser muy importante porque pues entendemos que en el contexto del paciente intoxicado es de hecho frecuente que estén con alteración del estado de conciencia, que tengan algún grado de desorientación, probablemente tengan dificultades para comunicarse con el examinador y para comunicar todo lo que sienten o todo lo que pudieron haber estado expuestos o su propia historia clínica. Entonces cualquier indicio que podamos tener de las personas cercanas a él va a ser muy útil. Digamos, ese personal que ingresa al paciente muchas veces es el personal de la ambulancia o muchas veces es el policía que lo encontró en vía pública y que lo llevó a sala de urgencias. Ese tipo de testimonios, ese tipo de comentarios de las diferentes personas que pueden saber información, sin duda nos van a aportar porque pues tenemos que tener toda la información posible. En últimas, digamos que todo esto lo hacemos con el objetivo de, en la medida de lo posible, determinar el nombre de la sustancia, la vía de exposición y el tiempo de exposición. Esto va a ser fundamental para guiar el manejo, para mirar qué cosas, qué intervenciones están indicadas y cuáles no, recordando siempre que puede ser más de un tóxico el que esté involucrado en el cuadro del paciente. Siempre tener en cuenta que es posible que se trate de más de un tóxico a la vez. Este asterisco está acá porque la verdad se ha hecho también en el contexto de urgencias, muchas veces no se logra determinar con exactitud el nombre de la sustancia y el tiempo de exposición. Digamos que es un objetivo y es lo ideal poder determinarlo, pero hay veces en las que no se puede y no por esto vamos a retrasar el inicio oportuno del manejo que esté indicado. ¿Listo? Entonces, en el contexto de urgencias vamos a guiarnos con la mayor información posible, pero pues por supuesto sin retrasar mucho más el inicio del manejo que esté indicado.
En cuanto al examen físico, que es lo que vamos a ver a continuación, va a ser muy importante y esto, digamos, está muy encadenado con las charlas que hemos tenido anteriormente en el grupo, particularmente una muy buena que tuvimos hace poco sobre toxidromas. Entonces, para garantizar que, digamos, para evaluar qué tanto recordamos de esta charla, les traje esta pregunta, básicamente es la siguiente. Suponga que al evaluar un paciente adulto en urgencias encuentra pues los siguientes hallazgos al examen físico: frecuencia cardíaca de 52 latidos por minuto, respiratoria de 10, presión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio, temperatura de 36.1 grados y saturando 90% al aire ambiente. Se encuentra somnoliento, con pupilas mióticas, abolición del peristaltismo, leve diaforesis y palidez mucocutánea. ¿Cuál sería, cuál creen ustedes que sería el toxidrome más probable y el que sería más útil para enfocar a este paciente en el contexto de urgencias? Les voy a poner entonces la votación para que la pongan. Recuerden que es completamente anónima, entonces pueden hacerla sin ningún compromiso. ¿Listo? Pablo, ¿tú puedes ver ahí los resultados o los veo yo? Juan David, pues el 57% responde que opioide, el 17% colinérgico y el 26% anticolinérgico. Vale, perfecto, listo. Efectivamente, la mayoría de las personas tuvieron razón. Muy probablemente estaríamos, o el más útil para este enfoque del paciente en urgencia sería el de un toxidrome opioide. Recordemos, pues, un par de las características generales, puntuales que tiene, pues, este toxidrome. Recordemos que es frecuente que haga apnea, que hagan pueden hacer hipotensión, pueden hacer bradicardia, algo de hipotermia, y sobre todo el examen físico va a ser muy frecuente encontrar esto, la disminución del estado de conciencia, que estén somnolientos, las pupilas mióticas son altamente sugestivas, así como la abolición del peristaltismo. Todo esto va a ser pues, sugestivo de un toxidrome opioide. ¿Por qué les digo esto y por qué se los quería recordar en este momento de la presentación? Es por lo siguiente, es que cuando estamos evaluando al paciente en urgencias y sobre todo con el examen físico, va a ser muy útil en el abordaje establecer ese diagnóstico sindromático, es decir, establecer cuál es ese posible toxidrome al que nos estamos enfrentando, ya que esto nos va a poder permitir hacer un enfoque rápido y ordenado de lo que queremos hacer, pues particularmente con el paciente. ¿Qué cosa va a ser importante evaluar? Los signos vitales para el paciente intoxicado, por supuesto, implican frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno. Muy importante tomarlos con la mayor, digamos, con el mayor juicio posible, pero además varios autores, de hecho, dicen que en el paciente intoxicado, casi que un signo vital completo en este contexto de urgencias, la glucometría y el electrocardiograma. Estos dos hallazgos, particularmente el electrocardiograma, nos van a dar un montón de información adicional sobre cuál podría ser el posible tóxico o químico o fármaco al que nos estemos enfrentando en el paciente intoxicado y sin duda nos va a dar un montón de información adicional. También recuerden que hubo una charla muy buena sobre eso en el grupo que también está disponible para que la puedan consultar. En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos en el paciente intoxicado, van a ser muy, muy importantes. ¿Qué otras cosas adicionales en el contexto del paciente intoxicado son muy útiles? Estas que están acá anotadas, que tienen que ver con el olor del paciente, el olor del aliento, cómo está su piel, cómo están sus pupilas, las mucosas y el peristaltismo, ya que estos hallazgos también nos permiten enfocarnos hacia ciertos tóxicos en particular. Por mencionar algunos ejemplos, en el caso del olor, que si bien pues entendemos es un poco variable y va a depender un poco de la subjetividad del examinador, si se puede detectar, está clásicamente escrito la asociación de ciertos olores con ciertos tóxicos. Por ejemplo, un olor a ajo es sugestivo de intoxicación por organofosforados, o un olor a gasolina, intoxicación por hidrocarburos. Si el paciente huele a almendras, es el olor clásico descrito de la intoxicación con cianuro, o el olor a huevo podrido, algún compuesto con azufre, por darles algunos ejemplos particulares. Digamos que el olor va a ser importante en este contexto. También en la piel fundamentalmente vamos a mirar tanto la coloración como el estado de, como si está húmeda o si está seca.
En cuanto a la coloración, por ejemplo, un paciente que esté azul, pues va a ser sugestivo de una metahemoglobinemia, alguna de estas causas. Si está rojo o está muy rosado, por ejemplo, en intoxicación por cianuro o en monóxido de carbono, va a ser altamente sugestivo de intoxicación por monóxido, por ejemplo. En el caso de que encontremos bulas o que encontremos ampollas, puede verse, por ejemplo, en algunos casos de intoxicaciones con fenobarbital o, como les decía, también algún exento fídico o algunas arañas en particular. En cuanto a la sudoración, si está seca, más sugestivo de un toxidrome anticolinérgico. Si hay diaforesis marcada, es más sugestivo de un toxidrome colinérgico o, por ejemplo, algún accidente por escorpiones también se ha descrito. Entonces, digamos que va a ser también importante el estado de la piel. En cuanto a las pupilas, como yo les comentaba, son pupilas mióticas, va a ser altamente sugestivos del toxidrome opioide o también del consumo de sedantes como barbitúricos, benzodiazepinas o etanol, también por organofosforados o por carbamatos, mientras que la midriasis va a ser muy sugestiva de, por ejemplo, digamos, sustancias que tengan efecto simpático-mimético, como la cocaína, como las anfetaminas, por ejemplo, la atropina, o sustancias anticolinérgicas. Va a ser también importante el estado de las pupilas por eso. Y además, por supuesto, la reactividad también. En cuanto a las mucosas, va a ser importante mirar, por ejemplo, si hay una cialorrea muy marcada, muchas veces tiene que ver también con organofosforados o con carbamatos. Si hay úlceras orales, va a ser muy importante y tenemos que sospechar inmediatamente el consumo de alguna sustancia con efecto cáustico. Mientras que si hay una serostomía marcada, puede verse, por ejemplo, en anticolinérgicos también. Y finalmente, en cuanto al peristaltismo, auscultar los ruidos intestinales va a ser también bien importante porque un peristaltismo disminuido o de plano abolido es muy frecuente, sugestivo del toxidrome opioide, por ejemplo, así como del anticolinérgico, mientras que un aumento de los ruidos intestinales va a ser muy importante para enfocarnos hacia, sobre todo, el toxidrome serotoninérgico o algunas sustancias con efecto colinérgico. Entonces, digamos que tener esto en cuenta, sin duda, nos va a dar un montón de herramientas para enfocar ese toxidrome que nos sirve para guiar el manejo. El examen neurológico, como les comentaba, muy importante para encontrar esos déficits neurológicos sensitivos, sospechar que también muchas veces el paciente intoxicado es un paciente que pudo haber sufrido trauma cráneoencefálico, ocurre con bastante frecuencia. Entonces, ese examen neurológico va a ser bien importante para encontrar algún déficit o algún signo de focalización. Y, pues, en últimas, una evaluación completa cefalocaudal. El punto acá es encontrar el equilibrio entre hacerlo lo más completa posible a la vez que sea muy ágil. Que no se nos vaya a pasar nada, pero que no nos haga, digamos, perder minutos valiosos en el abordaje del paciente. Si hacemos estas cosas bien, es altamente probable que tengamos un manejo inicial, digamos, una impresión inicial de qué es lo que tiene nuestro paciente. Aquí les dejo un par de tablas que, pues, digamos, son más como para recordar que otra cosa, no les vamos a leer todas, pero digamos cuáles sustancias podrían darnos bradicardia, por ejemplo, beta bloqueadores, por ejemplo, calcio antagonistas, opioides, como les comentaba, o por ejemplo, cuáles nos pueden dar taquicardia, como los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, las sustancias que tienen efecto simpático mimético, las hormonas tiroideas, etc. Misma historia, cuáles nos pueden dar hipertensión, como los sedantes, como los opioides, como los antidepresivos tricíclicos y cuáles nos pueden dar hipertensión. Misma historia, derivados del ERGOT, por ejemplo, u otras sustancias con efecto simpático mimético. Finalmente, también, ¿qué nos puede dar hipotermia? ¿Cuáles nos pueden dar hipertermia? Aquí va a ser particularmente importante la hormona tiroidea, por ejemplo, así como, por ejemplo, los IMAOs y los otros que estén asociados con síndrome serotoninérgico o síndrome neuroléptico maligno. Y que nos puede dar bradipnea y que nos puede dar taquipnea. Recordemos, pues, la bradipnea bien importante en los bloqueadores neuromusculares, en los opioides y en los sedantes hipnóticos. Entonces, digamos, ahí está como para que lo recuerden. Esa tabla, pues, estará completamente a su disposición para que la puedan consultar. Y ya hablando como tal de las medidas de descontaminación ya específicas que podemos utilizar en urgencias, ¿cuáles hay en particular? Pues, digamos, vamos a hablar un poco de las generalidades de cada una. La primera, pues, la descontaminación cutánea. Es cuando el paciente, pues, ha estado en contacto con la sustancia, muchas veces con plaguicidas, por ejemplo, con diferentes sustancias similares que tengan absorción por piel. Aquí va a ser muy importante lavar con abundante agua y jabón al paciente. Entonces, desnudarlo, lavarlo completamente. Importante que el equipo de salud que lo atienda tenga un equipo de bioseguridad completo cuando estén haciendo el lavado y remover toda la ropa y embalarla en bolsas herméticas para evitar mayores contaminaciones. Este lavado abundante con agua y jabón debe incluir pliegues, uñas, cuero cabelludo, también espacios retroauriculares, incluso mucosas y genitales, pues para garantizar que esos lugares de difícil acceso no vayan a quedar con químico por ahí. Evitar la neutralización con ácidos o álcalis, ya que esto puede inducir reacciones exotérmicas que incluso hagan más daño o que empeoren quemaduras en la piel. Y va a ser importante cuándo tal vez no deberíamos usarla, y es como cuando hay excepciones a este uso
a este lavado con agua, y es sobre todo cuando encontramos que el paciente esté en contacto con partículas o polvos de potasio, con sulfuros, litio o zinc, ya que en estos casos de exposición al agua puede ser muy peligrosa, ya que esas sustancias son altamente reactivas con el agua y pueden también generar quemaduras o explosión. En este caso, lo que estaría indicado es retirarlos con gasas secas o con pinzas y disponer estos polvos en un aceite mineral o algo que los pueda neutralizar, que no sea agua. Cuando el químico tuvo contacto con el ojo, la descontaminación ocular es de las cosas que tenemos que iniciar inmediatamente en el servicio de urgencias. Es básicamente una irrigación ocular abundante con el objetivo de diluir el xenobiótico, remover cualquier cuerpo extraño que pueda estar por ahí en el globo ocular o alrededor en la órbita, y en últimas con el objetivo de normalizar el pH. Entonces, previa administración de anestésicos tópicos y con retractores oculares, hacemos una irrigación ocular abundante con solución salina normal o con lactato de Ringer, que es lo ideal. Si no están estas disponibles, puede hacerse con agua, pero digamos que lo ideal es con alguna de esas cristaloides isotónicos. Dependiendo del tipo de sustancia, si es una sustancia ácida, lo deberíamos irrigar por mínimo 1 hora, muchas veces va a ser más, y de alcalina mínimo 2 horas. Esto porque los alcalis son particularmente lesivos en el globo ocular y pueden ser incluso muy, muy peligrosos. Entonces, usualmente requieren más descontaminación y siempre pedir una valoración por oftalmología para estos pacientes. Lógicamente, esto no implica que no vayamos a hacer el lavado lo más pronto posible, pero también deben ser valorados por el oftalmólogo en cuanto sea posible. La pregunta, inducción de vómito, ya sea digamos, inducirlo manualmente, digamos, de forma mecánica o con algún tipo de jarabe o lo que sea, no está indicada. En general, la inducción de vómito se ha visto que primero suele retrasar el inicio de un tratamiento o un antídoto efectivo y necesario para el químico en particular, pero además puede aumentar el riesgo de, por ejemplo, perforaciones en el caso de la ingesta de sustancias cáusticas o, por ejemplo, aumentar el riesgo de broncoaspiración. Así que, en general, la inducción de vómito no va a estar indicada en el servicio de urgencias. Tal vez uno de los primeros mitos que tenemos en el paciente intoxicado, aquí definitivamente no está indicado. Lo segundo es el lavado gástrico. Y en cuanto al lavado gástrico, es muy importante también desmentir la idea de que todo paciente intoxicado en el servicio de urgencias equivale inmediatamente al lavado gástrico y carbón activado. La verdad es que no necesariamente, no siempre están indicados y es muy importante saber cuándo sí y cuándo no. La indicación de lavado gástrico suele ser muy puntual y es la ingesta de una sustancia tóxica a dosis tóxicas dentro de la primera hora de la intoxicación o máximo 2 horas en sustancias que tengan efecto anticolinérgico, por ejemplo, iosina, escopolamina, antihistamínicos o antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, que son algunos de los que tienen mayor efecto anticolinérgico. Ahí podríamos hacerlo hasta 2 horas según las recomendaciones. Sin embargo, siempre y cuando no esté alguna de las siguientes contraindicaciones que están acá. Depresión neurológica sin protección de la vía aérea. Esto quiere decir que la depresión neurológica per se no es una contraindicación, pero si la vía aérea no está protegida, definitivamente no debemos hacerlo, ya que aumenta el riesgo de broncoaspiración. Misma historia si hubo ingesta de hidrocarburos, tampoco en la ingesta de cáusticos por el riesgo enorme de perforación que tenemos. En el caso del paciente body packer, este es, digamos, el término que se utiliza para designar a los pacientes, entre comillas, llamados mulas, es decir, aquellos que transportan cápsulas con sustancias psicoactivas, por ejemplo, en aviones y demás, o por ejemplo en la ingesta de pastillas grandes. Y esto tiene que ver sobre todo con el diámetro de la sonda. Es que una sonda evidentemente no va a poder aspirar una de estas cápsulas de cocaína, por ejemplo, o por ejemplo pastillas muy grandes que estén en el estómago, entonces no va a ser útil el lavado gástrico en estos casos. Tampoco si hay una emesis prolongada que no se controla o si hay un riesgo muy alto de sangrado intestinal. ¿Cómo es la técnica adecuada para hacerlo? Aquí está como un paso a paso y ahorita les muestro un gráfico para que se entienda un poco mejor. En últimas, como les decía, primero, proteger la vía aérea si es necesario hacerlo. Segundo, el paciente en posición de Trendelenburg y en decúbito lateral izquierdo. Utilizamos una sonda orogástrica, idealmente una sonda de Faucher, que viene a ser un calibre aproximadamente 36 a 40 French. Es importante que cuando hagamos la inserción verifiquemos que la sonda esté adecuadamente posicionada en el estómago y una vez que esté allí, instilar 250 cc de solución salina normal o de lactato de Ringer a temperatura ambiente, puede ser a temperatura de 37 grados, puede tibiarse estos líquidos si el paciente tiene un riesgo muy alto de hipotermia, y lo importante es instilar la cantidad de líquido y recuperar la misma cantidad de líquido inmediatamente para garantizar que estamos haciendo bien el lavado. Repetir hasta completar aproximadamente 3 hasta 5 litros de instilación, pues como se dan cuenta es un volumen considerable, o hasta que tengamos un líquido claro en el aspirado de la sonda. Hay que tener mucho cuidado con las posibles lesiones en el esófago y en el estómago, broncoaspiración y neumonitis. ¿Cuál es el problema particular con el lavado gástrico? Es el siguiente, y es que en el contexto de urgencias rara vez está disponible una sonda con el calibre adecuado.
En ese sentido, si no se consigue, es preferible no hacer el lavado gástrico, porque en últimas, como les comentaba, por el diámetro de la sonda, va a ser útil, por ejemplo, para aspirar pastillas que puedan estar, o píldoras que puedan estar aún dentro de la cavidad estomacal, bueno, pues dentro del estómago. Si no es una sonda suficientemente gruesa, esta sonda se va a tapar o de plano no va a poder aspirar las pastillas, entonces no estaríamos haciendo mucho, y por el contrario, sí estaríamos aumentando los riesgos de perforación, de lesiones, de broncoaspiración. Entonces, si en general la sonda no está, pues es preferible no hacerlo. La relación riesgo-beneficio sería mayor el riesgo y en ese sentido no estaría tan indicado. Esa es una de las razones por las cuales el lavado gástrico pues cada vez está entrando más en desuso en el contexto de urgencias, sobre todo porque hay otra alternativa que suele ser un poco mejor, que ya vamos a ver a continuación. Aquí está un poco lo de la técnica graficada, lo que les comentaba, el paciente en posición de Trendelenburg, en decúbito lateral izquierdo. La longitud de la sonda se calcula básicamente, digamos, qué tanto de la sonda debería insertar para llegar bien al estómago. Entonces, básicamente, se mide desde la comisura labial hasta el pabellón auricular ipsilateral y desde allí hasta la apófisis sifoides. Digamos que esa es la longitud estándar de la sonda para llegar adecuadamente al estómago. Y como les decía, es muy importante que cuando estemos en estómago, pues, cuando creamos estar en estómago, verifiquemos que la sonda esté bien posicionada. Esto se logra, por ejemplo, succionando por la sonda y mirando si hay contenido gástrico, o por ejemplo, poniendo el extremo libre de la sonda en un vaso con agua. Si se generan burbujas, es altamente probable que no estemos en estómago, sino que estemos en vía aérea, entonces habría que reacomodar esa sonda inmediatamente. Entonces es importante, como les digo, hacer esa verificación antes de iniciar cualquier lavado. Sin embargo, hay otra técnica que vamos a ver a continuación, y para esto les traigo la segunda pregunta de este segmento, y es, ante una intoxicación con metanol, ¿estaría indicado el uso de carbón activado? ¿Sí o no? Vamos a lanzar la votación. Aproximadamente. Ok, entonces, ¿qué resultados tenemos? El 75% de las personas consideran que no estaría indicado, y estoy de acuerdo con ese 75% de las personas, realmente no estaría indicado. Ya vamos a ver por qué no lo está. Pero digamos que en el contexto de una intoxicación con metanol, que es particularmente frecuente en algunos contextos, hay que tener esto muy en cuenta. El carbón activado no tiene utilidad en esto. Ante una intoxicación con metanol estarían indicadas otras medidas, por ejemplo, administrar etanol para poder saturar la enzima, la alcohol deshidrogenasa, para evitar la conversión del metanol en sus metabolitos tóxicos. Por ejemplo, también puede utilizarse la adición de ácido fólico para aumentar la eliminación de formato, que es uno de los metabolitos tóxicos del metanol. Y si nada de esto no sirve, incluso uno podría considerar, ante concentraciones muy altas de metanol, ante un compromiso muy severo desde el punto de vista clínico, alguna medida de eliminación extracorpórea, como ya veremos más adelante. Pero definitivamente el carbón activado no tendría indicación, que vamos a ver a continuación entonces un poco cómo funciona lo del carbón activado. En últimas, lo administramos con el objetivo de, primero, disminuir la absorción de la sustancia o del tóxico que esté en la luz gastrointestinal, y en algunos tóxicos también aumentar la circulación, digamos, pues disminuir la circulación enterohepática, y en ese sentido disminuir el metabolismo del tóxico dentro del cuerpo. ¿Cuándo está indicado? Dentro de la primera hora, tras una ingesta a dosis altas de una sustancia que sea susceptible de absorción por el carbón activado. En general se ha demostrado que tiene pues es superior al lavado gástrico, y por eso suele ser una medida más utilizada en urgencias y que tiene un poco más de indicaciones. ¿Cuándo no deberíamos utilizarla? De nuevo, la depresión neurológica sin protección de vía aérea, cuando haya habido ingesta de sustancias no absorbibles como metales, plomo, mercurio, hierro, litio, no está indicado porque no sirve definitivamente, al igual que en el caso de alcoholes, aquí por eso la pregunta del metanol, o de acetona, por ejemplo. En estos casos el carbón activado no tiene utilidad porque no absorbe estas sustancias. También por la ingesta de cáusticos o de hidrocarburos, por los riesgos pues, de perforación que hablábamos anteriormente. ¿Cómo va a ser la técnica en el caso del carbón activado? Digamos que en caso de que se decida hacer por sonda, puede ser con las mismas características que ya vimos del lavado gástrico, o se puede dar la mezcla por vía oral si el paciente la tolera. ¿Cuál va a ser la dosis?
1 gramo kilo en solución del 20 al 25%. Una forma fácil de recordar la preparación es que va a ser 4 cc de solución salina normal o de lactato de Ringer por cada gramo de carbón activado, y esto va a ser la dosis única de descontaminación con carbón activado. En el contexto particular de medicamentos o de tóxicos que tengan una circulación enterohepática alta, podemos dar dosis repetidas de 0.5 gramos kilo cada 6 u 8 horas. Esto en sustancias que tengan, como les digo, esa alta circulación enterohepática, como lo son la carbamazepina, el fenobarbital, la teofilina o la quinina, por ejemplo. Entonces, en este caso, también va a aumentar la eliminación. Entonces, digamos que el carbón activado tiene estos dos posibles mecanismos. Uno, evitar la absorción gastrointestinal porque se pega a la sustancia química y evita que sea absorbida. Pero segundo, puede aumentar la eliminación en el caso de los que tienen esta circulación enterohepática alta. En caso de que induzca emesis, pues hay que repetir la dosis muy lentamente y adicionar un antiemético. Y en caso de que se haya administrado con sonda, para retirarla de forma segura, yo debería aspirar todo el contenido gástrico posible y esperar al menos 2 horas desde la última dosis de carbón activado. Esto pues para hacer un retiro de forma segura. De nuevo, cuidado con los efectos adversos que pasan sobre todo por la constipación, vómito, broncoaspiración y neumonitis, pero además también por íleo y obstrucción intestinal. Entonces, hacer un monitoreo adecuado va a ser bien importante en estos pacientes. Y ya para terminar, las últimas medidas generales que tenemos de descontaminación en el contexto de urgencias son estas. La irrigación intestinal total, que se hace con polietilenglicol, va a ser con el objetivo de hacer un barrido del contenido gastrointestinal. Recordemos que el polietilenglicol es una sustancia osmóticamente muy activa y en ese sentido nos puede hacer un barrido del contenido gastrointestinal de lo que está en la luz de una manera bastante efectiva. De hecho, por eso es que en muchas ocasiones se utiliza para preparar a los pacientes para colonoscopias, por ejemplo, porque barre completamente el contenido gastrointestinal y esto puede ser particularmente útil, por ejemplo, en sustancias donde el carbón activado no tiene utilidad, como ya veíamos en los metales, en medicamentos de liberación prolongada o en estos pacientes body packers de los que hablamos, de los que tienen cápsulas con sustancias psicoactivas. Aquí va a ser bien útil la irrigación intestinal total, aunque no, digamos, ha sido difícil establecer cierta evidencia, pero en general es una recomendación favorable. ¿Cómo se prepara? En general es un sobre, viene en presentación en sobre, en 1 litro de agua. Se puede dar por vía oral o por sonda. Usualmente preferiríamos la sonda, pues para poder instilarlo de forma continua, 1 a 2 litros por hora, hasta conseguir un afluente rectal claro. Es decir, que haya garantía de que se haya limpiado adecuadamente el intestino, pues con ese afluente rectal claro. Y finalmente, en el caso de los pacientes body packers que tengan sospecha de la ruptura de las cápsulas, particularmente si son cápsulas de cocaína o algún tipo de sustancia similar, porque digamos, si es un opioide, que también es frecuente que sean por opioides, pues tal vez podría manejarse de forma clínica, con naloxona, cosas por el estilo, pero definitivamente si es por cocaína, inmediatamente una ruptura indica cirugía, o si hay hallazgo de obstrucción intestinal, independientemente de la sustancia, la obstrucción va a ser una indicación directa de cirugía de urgencia en ese contexto y en ese paciente. Entonces va a ser muy importante no perder minutos en ese sentido. En el caso de los pacientes body stuffers, que aquí es digamos una diferenciación interesante que hace la literatura, los pacientes body stuffers se refieren sobre todo a aquellos que ingieren o que se insertan sustancias psicoactivas en presentaciones pequeñas, no con el objetivo de transportarlas, sino con el objetivo de esconderlas. Entonces puede tratarse, por ejemplo, del paciente que tiene alguna sustancia psicoactiva y va a ser sometido a una requisa por la policía y para que no lo encuentren, se la traga, por ejemplo. Este tipo de pacientes se denominan body stuffers y en ellos, si todavía la sustancia pues fue ingerida hace relativamente poco, podría incluso pensarse en la posibilidad de retirarla con endoscopia, pues siempre y cuando esté disponible este recurso en el contexto en el que estemos. Listo. A continuación, entonces quiero hacerles una pregunta para hablar del bicarbonato. Esto se relaciona con la charla que ya tuvimos del electrocardiograma y es, ¿qué hallazgo electrocardiográfico indica el uso del bicarbonato de sodio? Comenten en el chat para ver, a ver qué dicen ustedes. Juan David, ¿qué han dicho en el chat?
Juan David. Perdón, está hablando con el micrófono apagado. Sí, cuéntame. En el chat nos dicen, hay dos personas, dicen alargamiento del QRS. Bueno, viendo que no participa nadie más, entonces me imagino que tal vez algunos no recordarán y ya les voy a contar todas sus indicaciones. Entonces, primero vamos a recordar un poco de cómo funciona el bicarbonato, cómo está en nuestro organismo, y acá quiero es que se fijen en esta parte, en esta ecuación. Entonces, ¿cómo se forma? Básicamente va a haber un equilibrio entre el CO2 con el agua que al reaccionar van a formar ácido carbónico, el cual se va a disociar en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato entonces va a ser importante porque como una base lo que va a hacer es captar hidrogeniones para así aumentar el pH, hacerlo más básico. Y lo que vamos a hacer cuando aportamos bicarbonato de sodio es aportar iones de sodio, alterando el equilibrio electroquímico, y el bicarbonato para así alterar el pH al aumentar este receptor de hidrogeniones. Entonces esto nos va a afectar el pH en todo el cuerpo, tanto en la sangre, como es el caso que se ve ahí, como en la orina. Entonces, uno de los usos más importantes que va a tener aquí es precisamente el de alcalinización urinaria. ¿Cuándo vamos a usarlo? En acidosis metabólica, precipitación de metrotexate, pues para evitarla, bloqueo de canales rápidos de sodio, que es lo que va a generar como tal los hallazgos electrocardiográficos, que ya les voy a comentar otra vez, y nefrotoxicidad por mioglobinuria o contraste. Pero antes de utilizarlo, vamos a tener que identificar el equilibrio de ácido-base del paciente, cómo está su glicemia, electrolitos y función renal, ya que de esto también va a depender la eficacia de esta intervención. Cuando no lo vamos a usar, pues es una contraindicación relativa, dependiendo obviamente del estado del paciente y la necesidad que tengamos, que tan urgente sea, la alcalemia, la hipernatremia, el edema pulmonar por sobrecarga y la intolerancia al sodio, que sería en falla cardíaca y renal. Y también es importante recordar que no podemos utilizar el bicarbonato para neutralizar otra sustancia. Es decir, recuerden, nunca utilizar ácidos para neutralizar bases ni bases para neutralizar ácidos. En ninguna circunstancia, en este particularmente tampoco. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Para alcalinización urinaria va a ser 1 o 2.000 equivalentes por kilo en infusión rápida, seguido de 100.000 equivalentes diluidos en 1 litro de dextrosa al 5%, y lo vamos a pasar a 100 cc por hora. Cuando sea por las indicaciones pues, electrocardiográficas, va a ser simplemente 1 o 2.000 equivalentes por kilo, y eso va a ser en bolo, se va a hacer una directa sin diluir inmediatamente. Y nuestras metas van a ser, en el caso de la alcalinización urinaria, mantener un pH urinario entre 7.5 y 8, sin excedernos de un pH sérico de 7.55, ya que la idea tampoco es generar otras complicaciones. ¿En qué sustancias nos va a servir? Metanol, ácido fórmico, que si se acuerdan, es un metabolito, pues uno de los resultantes del metabolismo del metanol, etilenglicol, metotrexate, fenobarbital más no otros barbitúricos, porque esto va a ser efectivos contra ácidos, herbicidas, clorofenoxi específicamente, clorpropamida y fenobarbital. Ah, perdón, acá lo repetí. Ahora, ¿por qué es específicamente útil contra ácidos? Porque como les mencionaba, lo que vamos a hacer es alterar el pH, y si se acuerdan entonces de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, por el pK, que va a ser ese punto, ese pH en que la sustancia está igualmente ionizada y no ionizada, entonces los ácidos débiles van a tener un pK alto, y entonces al alcalinizar la orina, lo que vamos a lograr es que todos estos se ionicen, y al estar ionizados, pues al estar cargados, no van a poder atravesar fácilmente membranas, y una vez hayan alcanzado pues la eliminación, ya el filtrado urinario, no van a poder reabsorberse fácilmente, y nos va a ayudar así a eliminarlos. Y por último, entonces, ¿cuáles son las reacciones adversas? La alcalemia, la hipocalemia, la hipernatremia y el deterioro en la prolongación del QT, que precisamente va a ser la indicación principal que les decía del hallazgo electrocardiográfico. ¿Y esto por qué se va a dar?
porque cuando aportemos el sodio vamos a aumentar también el recambio que va a generar una disminución del potasio y por lo tanto, cuando hagamos este tratamiento tenemos que administrar también 20.000 equivalentes de potasio por cada litro de la solución de dextrosa al 5% que administremos. Y también podemos tener edema cuando haya extravasación en la infusión. Entonces es importante acá que recuerden cuáles eran esos hallazgos electrocardiográficos, la prolongación del QT, del QRS, y que lo podemos también identificar con una onda S en D1, R en ABR y un índice RS en ABR mayor a 0.7. Todo esto pues, nos va a indicar que hay un bloqueo de canales de sodio y lo podemos revertir precisamente con el bicarbonato de sodio al aportar este ion. Esto es importante porque recuerden que una complicación de ese efecto va a ser la torcida de puntas y esto nos puede llevar a una complicación más severa o incluso a la muerte del paciente. Por eso es importante intervenirlo oportunamente. Listo. Entonces, ahora, antes de seguir, vamos a hablar de terapia extracorpórea. Y yo les quiero preguntar entonces, ¿qué opinan de cuál va a ser la que se prefiera en un paciente con inestabilidad hemodinámica? Juan David, si me puedes ayudar a activar la encuesta. Listo. Les repito la pregunta. ¿Cuál se prefiere en un paciente con inestabilidad hemodinámica? Listo. Viendo los resultados, más o menos el 30% piensa que es hemodiálisis, otro 31% que es hemoperfusión, 15% diálisis peritoneal y 23% plasmaféresis. Irónicamente, el 0% respondió terapia de reemplazo renal continuo, la cual sería la respuesta correcta, ya que como les voy a hablar en este momento, básicamente esa está indicada en ese caso particular es porque va a usar un flujo menor, es decir, va a, va a tener una menor capacidad de generar hipotensión. Entonces, en un paciente que ya esté hipotenso o que tenga este riesgo, todas las demás al tener un flujo mayor sanguíneo, pues entonces van a retirar un volumen mayor del paciente y lo pueden, en cambio, empeorar su estado pues, de inestabilidad hemodinámica, mientras que la terapia de reemplazo renal continuo, su principio básicamente es que va a tener un menor flujo, pero funcionando continuamente por mucho más tiempo. Entonces va a eliminar de forma más lenta las sustancias, pero continuamente, y así evitando ese compromiso severo de la hemodinamia del paciente. Entonces, a pesar de que todos contestaron las demás opciones, la correcta sería esta precisamente. Y entonces, ¿en qué casos usamos cada una? Bueno, en general, las sustancias que van a ser más propensas a ser eliminadas por terapia extracorpórea van a ser todas las que sean hidrosolubles, que tengan baja unión a proteínas plasmáticas o a lípidos y que tengan bajo volumen de distribución. Entonces, esto va a ser específicamente pues correcto para cuando hablamos de hemodiálisis, que en esta vamos a poder usarla para el litio, etilenglicol, metanol, salicilatos, valproato, metformina y teofilina. Si se fijan en las indicaciones de terapia de reemplazo renal continuo, también está en el litio, teofilina, valproato y metformina. Pero la preferencia siempre va a ser hemodiálisis mientras no tengamos inestabilidad hemodinámica. La diálisis peritoneal no ha demostrado ninguna ventaja frente a las demás para alguna toxina en particular, así que esta, descártenla, esta no se va a utilizar. La hemoperfusión, en cambio, nos va a ser útil, por ejemplo, para carbamazepina, teofilina y paraquat. Esta es buena para cuando tenemos sustancias que tienen una mayor unión a proteínas plasmáticas. En esta generalmente se va a usar unos cartuchos pues, de carbón activado, entonces va a depender de que la sustancia pues, efectivamente pueda ser absorbida por el carbón activado y eso también pues, va a ser una de las limitantes de su uso, ¿no?
Por eso no nos va a servir para metanol, etilenglicol y demás. Y también vamos a tener la plasmaféresis. Aquí entonces esta va a ser básicamente indicada para faloides como Amanita faloides. Entonces intoxicaciones por hongos es que la podemos tener en cuenta. Pues como les iba diciendo, ¿qué factores hay que tener en cuenta? La hidrofilia o lipofilia y el volumen de distribución de cada sustancia. Ahora, ¿por qué es importante también el volumen de distribución? Una sustancia que sea muy lipofílica y tenga un volumen de distribución muy alto va a tender a almacenarse en tejido graso. Entonces, aunque hagamos una eliminación de esta pues de su concentración sérica, cuando disminuyamos esa concentración tras la terapia extracorpórea, la sustancia que se almacenó en el tejido graso va a tender a salir otra vez hacia la sangre, hacia el espacio extracelular, y por lo tanto va a ser como un rebote, no nos va a servir la terapia. También hay que tener en cuenta el peso molecular y, como ya les dije, la unión a proteínas plasmáticas. Y acá está pues resumido básicamente qué cosas pues hacen que algo sea más efectivo o pues que esté más indicado para cada tipo de terapia. Entonces, como les decía, hemodiálisis, hidrofílicas y de bajo peso molecular y volumen de distribución. La terapia de reemplazo renal continuo, el paciente inestable principalmente, la hemoperfusión, las que vienen unidas a proteínas plasmáticas, el peso molecular y la lipofilia, y la plasmaféresis, como ya les dije, faloides. ¿Y qué reacciones adversas vamos a tener? La principal va a ser, como ya les dije, hipotensión. Pero además con hemodiálisis podemos tener hipocalemia, alcalosis y difusión del bicarbonato. Entonces, en estos en general es importante que durante la misma terapia se haga el control de los electrolitos, pues para mantener un equilibrio. En la terapia de reemplazo renal continuo podemos ver hipocalcemia y en la hemoperfusión trombocitopenia y linfopenia. Acá hay una tabla que pues quiero que se enfoquen en estos que están enmarcados en rojo. Son los factores determinantes que nos diferencian cada uno de estos tipos de terapia. Pero, como les digo, básicamente vamos a enfocar la terapia de reemplazo renal es por la inestabilidad hemodinámica y no las demás características, ya que, por ejemplo, las sustancias unidas a proteínas plasmáticas van a estar limitadas, no va a remover necesariamente sustancias de alto peso molecular, aunque esto también va a depender mucho de las membranas que se utilicen, y ya que no vamos a ser especialistas en esto, pues mi llamado básicamente a todos ustedes en esta parte es que recuerden siempre consultar con el nefrólogo, ya que él va a ser el que definitivamente defina cuál va a ser la mejor metodología, la mejor terapia y por qué. Y otros aspectos, como les digo, las membranas, en los cuales nosotros no vamos a tener necesariamente la experticia, a no ser que nos dediquemos a esta área de la medicina. Y por último, vamos a hablar entonces de paraclínicos. Estos son importantes pues para apoyarnos en decidir algunas terapias o hacer el seguimiento a la misma terapia. Y aunque cada uno tiene, digamos, alguna especificidad que es más indicado para ciertas sustancias, podemos realmente apoyarnos en todo para ver cómo está el paciente y también determinar qué tipo de sustancia puede ser en algunos casos. Por ejemplo, siempre tenemos que tener en cuenta la gasometría para determinar el estado ácido-base del paciente, en especial por intoxicaciones por salicilatos o sustancias que en general nos pueden, por ejemplo, aumentar el anión GAP, como el metanol. También podemos contar con un cuadro hemático, por ejemplo, el metotrexate y colchicina. El perfil hepático va a ser muy importante, en especial para amanita faloides y acetaminofén. El lactato en intoxicaciones por metformina, convulsiones, cianuro, propilenglicol, y en general pues nos va a ayudar a hacer este seguimiento pues del metabolismo. La CPK por rhabdomiólisis, el amonio por valproato y falla hepática, la concentración de acetaminofén precisamente para una intoxicación por acetaminofén que nos va a ayudar a determinar el manejo, los tiempos de protrombina principalmente en cumatínicos o medicamentos pues que nos los pueden alterar y generar también sangrado, cetonas en isopropanol y acetona, el uroanálisis para hacer el seguimiento de la terapia de alcalinización urinaria, que ya les comenté, y el electrocardiograma para detectar las alteraciones que también ya
comentamos de la prolongación del QRS y el QT, además de otras alteraciones del ritmo que se pueden asociar a otros tóxicos. En general lo podemos básicamente clasificar como que es importante conocer función hepática, función renal, el estado ácido-base y el electrocardiograma. Esos van a ser los pilares para la mayoría de sustancias, pero hay otros que se pueden ir enfocando. Y además les quería hablar también de concentraciones, tanto pueden ser séricas como urinarias, que ahora les tengo una tabla que habla de las vidas, pues, del tiempo en que se pueden detectar las sustancias en orina. Sin embargo, bueno, estos digamos que son los tóxicos que son más relevantes de determinar, como salicilatos, acetaminofén, etanol, teofilina, litio, hierro, la carboxihemoglobina por monóxido, en la metamoglobina, la digoxina, valproato, penitoína, carbamazepina y fenobarbital. En estos nos puede ayudar a determinar la concentración sérica o pues en general la concentración del tóxico, pero el problema va a ser su disponibilidad en urgencias. No con todos vamos a contar con una disponibilidad inmediata de pues de estos laboratorios, por lo cual en general nuestro manejo no se va a enfocar a este tipo de paraclínicos, sino al ABCD, a la identificación de la sustancia y las intervenciones adecuadas según la clínica del paciente, como ya vimos anteriormente. Esto va a ser un apoyo y nos va a servir en algunas sustancias particulares, pero, como digo, no va a ser el pilar del tratamiento y en muchos puede que si hicimos el ABCD adecuadamente, ya tengamos instaurado el manejo adecuado y no nos lo modifique de ninguna manera. Y como les decía, acá está la tabla para las sustancias que podemos detectar en orinas, pero esta tiene otro problema, y es que hay sustancias que tienen reacción cruzada, como las benzodiazepinas, y sustancias pues que no están incluidas en este perfil. Entonces no nos va a servir en todos los casos y nos podría generar un sesgo si nos confiamos de creer que el resultado fue negativo, cuando en verdad sea que simplemente la sustancia no estaba incluida dentro de este laboratorio y por lo tanto el paciente sí va a estar intoxicado y nosotros vamos a creer que realmente no, lo que podría llamarse falso negativo cuando realmente es simplemente negativo porque esa prueba no sirve para esa sustancia. Finalmente, pues estas son las conclusiones que les traemos y es que la estabilización inicial siempre es la prioridad. Siempre hay que establecer hipótesis diagnósticas a partir del toxidrome que se sospecha, que el paciente intoxicado no necesariamente se le va a hacer un lavado gástrico o usar carbón activado, o sea, dependiendo de cada sustancia y de la clínica del paciente, se tiene que determinar cada una y no hay un absoluto para todas, no hay ninguna regla. Que recuerden que el bicarbonato no es únicamente para alcalinizar, sino que es muy útil en las alteraciones electrocardiográficas y que no se puede utilizar para neutralizar. Los paraclínicos son un apoyo para orientar la intervención, pero nunca deben demorarla y muchas ni siquiera la van a determinar y que nunca pues tengan demora en consultar oportunamente a los especialistas, tanto al toxicólogo como a ser necesario al nefrólogo o cualquiera que consideren que los puede ayudar en la atención de este paciente. Finalmente, pues muchas gracias a todos por haberse quedado en la charla, por habernos escuchado acá hasta el final. Y ahora nos abrimos para la sesión de preguntas. Entonces pueden comentarlas por el chat o pedir la palabra levantando la mano. Muchas gracias, doctora Barbosa. Y no hay nadie que tenga una pregunta, nadie que quiera participar o dar algún aporte. Bueno, según veo acá, Isabela Casallas levantó la mano, entonces no sé si puedes activar tu micrófono o alguien puede activárselo. ¿Ahí me oyen? Sí, ya te escuchamos.
ese manejo de, o sea, soy consciente que los body packers estadísticamente son como más prevalentes en hombres, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en una embarazada? ¿Cómo se manejaría esa parte? ¿Listo? No sé si la doctora Pilar y el Claro que doctor sí, Carlos quieren claro que sí. participar. Sí, claro. Con las embarazadas, efectivamente, como mencionaba la doctora, no es frecuente que se consiga, que haya embarazadas body packer, pero hay casos reportados en literatura. Por esa misma razón que son casos aleatorios, esporádicos, pues tampoco hay una guía de manejo específica para el body packer, la embarazada body packer. Sin embargo, realmente el manejo es exactamente el mismo que haríamos con un body packer, pues hombre o una mujer no embarazada. Tenemos que estar pendientes. Tratar de saber qué sustancia fue. A veces los pacientes saben qué sustancia fue la que ingirieron, o si no, como nos decía, sospechamos una ruptura o una filtración de alguna de las bolsas, con el toxíndrome va a ser más fácil que nos guiemos. Ya como decían los doctores ahorita, si pensamos que estamos frente a un síndrome simpático mimético, pues casi que esa paciente va a ir de la cirugía de una vez, obviamente con los riesgos que conllevaría el embarazo. En el caso de un simpático mimético, pues tendremos mayor riesgo de pérdida fetal, de abrupción de placenta, dependiendo pues la etapa gestacional en que esté la paciente. Pero primaria la vida de la madre. Y en el caso que fue una paciente o que sospechemos que lo que lleva es heroína, que es la otra sustancia usual, podríamos pensar en usar naloxona, que serían como las sustancias más frecuentes. Hay casos reportados también que lleven marihuana, aunque es mucho más raro, pues un país, por ejemplo, como nosotros no es una sustancia usual para transportar al exterior. También se ha visto con anfetaminas, con metanfetaminas, con diferentes sustancias psicoactivas transportadas en el interior del cuerpo. Sin embargo, pues las más frecuentes son cocaína y heroína. Entonces, resumiendo la pregunta, a la embarazada le haces el mismo tratamiento que se le hace a un paciente no embarazado. Muy buenas noches a todos. A mí me gustaría complementar un poquito la respuesta de la doctora Pilar. Realmente el enfoque, como tal cual como ya lo está diciendo, tenemos alternativas terapéuticas. Digamos que está el escenario de la paciente asintomático, que se maneja como paciente asintomático. Sin embargo, hay unas cosas que tenemos que estar muy pendientes en nuestra paciente embarazada y es precisamente el bienestar fetal. Prácticamente una de las cosas en temas de sufrimiento fetal implica una cesárea de urgencia. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de estar muy pendientes de no solamente de nuestra paciente, sino que también tener ese recién nacido que se va a afectar. Recordemos que la cocaína, por ejemplo, una sustancia como esa, o la heroína en general manejan un pK de aproximadamente entre 8 y 9 y el bebé cuando pasa la sustancia del torrente sanguíneo se comporta prácticamente como una trampa iónica. Entonces, lo que hace es que prácticamente la sustancia se ioniza dentro del recién nacido, contra el bebé, pues en ese producto del embarazo, lo que hace finalmente es generar bastantes riesgos de toxicidad, tales como los que estaba explicando la doctora Acosta. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claras y muy en cuenta al momento de tratar a nuestros pacientes. Ahora bien, uno de los inconvenientes que vamos a tener, sobre todo con ellos, es que si entran, por ejemplo, a convulsionar, como hay algunos reportes de la literatura, esas pacientes pues se les va a tener que administrar algunos medicamentos anticonvulsivantes o por ejemplo el tratamiento de estatus convulsivo con benzodiazepinas y tenemos el riesgo un riesgo supremamente elevado de tener un recién nacido deprimido, entonces con un Adver bastante bajo y eso pues implica generar toda una serie de estrategias alrededor del manejo de esa reanimación neonatal. Entonces, prácticamente es, digamos que tener una embarazada que sea bodypacker y que genere síntomas, digamos, como dice la doctora, afortunadamente no es muy frecuente, pero implica casi que una catástrofe, digo yo, desde el punto de vista clínico, porque es uno inmediatamente una emergencia y tenemos que hacer algo pronto. Muchas gracias, doctores, por su intervención. Mm, También hay otra pregunta en el chat que es de, pues, cómo se realiza el manejo de la intoxicación por cáusticos. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, puede ir escribiéndola o también levantando la mano.
Bueno, doctora, ¿quiere? Bueno, ya tengo el micrófono, ya. Eh, bueno, con cáustico realmente, primero saber reconocer el cáustico. Entonces, a veces uno está acostumbrado a que digan cáustico, pero cuando le preguntan por la sustancia no tiene muy claro qué es. Entonces, saber que todas las sustancias que puedan ser utilizadas como desengrasantes, para limpiar hornos, para limpiar pisos, pues son potencialmente cáusticos. Plaguicidas como el caso del paraquat, que es una cosa aparte, porque tiene manejo específico. Los cáusticos serían que es importante porque a veces no sabemos a qué estamos enfrentados y tenemos pasando ondas y tenemos haciendo complicaciones en los. Entonces ustedes dicen que tomó tal sustancia sirve para esos usos que les mencionaba así a grosso modo, es un cáustico, primera cosa. En ese orden de ideas, nada vía oral, ya como dijeron los doctores claramente no saben inducir el vómito. Si el paciente por la razón que sea vomitó, pues, tenemos que pensar que es mayor, que tenga broncoaspiro, que tenga una perforación esofágica, entonces haríamos que empezar a manejarla por ese lado. Básicamente el paciente es manejo del dolor, es la indicación de hacer una endoscopia temprana, unas 12 o 20 horas. Algunos gastroenterólogos dan un poquito más, pero pues por seguridad para evitar perforaciones iríamos a 24 horas máximo. Obviamente ninguna otra medida que vamos a utilizar, no usamos lavado gástrico, no usamos irrigación intestinal, no usamos ninguna otra medida, no neutralizamos tampoco, que también a veces es algo que se hace, que si el paciente tomó qué sé yo, un ácido muriático en casa le dan leche, por ejemplo, es una medida bastante tradicional que se utiliza, eso puede ser mayor riesgo, mayor lesión, porque lo que hacemos es una reacción exotérmica. Entonces, básicamente el cáustico es no pasar sondas, no dejarlo sin vía oral mejor, manejar el dolor porque eso duele bastante, pensar en realizar endoscopia temprana, como decía, 12 a 24 horas, y ya con el resultado de endoscopia miraremos si requerimos alguna medida especial. Básicamente sería como eso así a grandes rasgos. Sí, de acuerdo con la doctora, digamos que en general los cáusticos implican, es el tema de las medidas de, digamos, en ese caso en la ingesta como tal, hay que tener todas las recomendaciones como decía la doctora. Ahora bien, también está el otro tema de las quemaduras por cáusticos, que es otro escenario en donde implican todas las medidas que el doctor José Rodrigo y el doctor Juan David nos comentaron. Sí, tener en claro que también hay algunas sustancias que pueden incluso generar mayor riesgo de lesión cuando no se maneja de manera adecuada, sí, y ponerle agua, digamos que hay que reconocer realmente o tratar de reconocer cuál fue el cáustico en principio por el tema de la lesión que pues puede empeorar. Ahora bien, el tema de los álcalis, digamos que es una de las cosas que prácticamente, bueno, nosotros pensamos en ácidos y decimos terrible, pero personalmente después de todas las descripciones en la literatura, realmente los álcalis, por el tipo de necrosis que producen, incluso pueden ser peores que los mismos ácidos. Así que es importante reconocer la sustancia o por lo menos tener una idea y que ese paciente sea valorado por un médico especialista. Idealmente, pues aquí estamos nosotros como toxicólogos para generar las medidas de descontaminación o incluso, pues ya dependiendo de la zona de quemadura, requeriría manejo con oftalmología o con otros servicios adicionales. Muchas gracias, doctores. Y creo que ya no hay más preguntas. Así que les agradezco mucho por su participación, por acompañarnos el día de hoy y a todos pues, los participantes. Y si nadie tiene algún comentario más, creo que ya podríamos terminar por hoy. Listo, muchas gracias, muy buena intervención, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Estén muy bien, muy buena intervención, muy chévere. Muchas gracias, doctora. Que tengan buenas noches a todos. Muchas Mismo que gracias. estén muy bien, gracias a todos los participantes.